Estaba leyendo un artículo llamado Sin Respuesta y decía lo siguiente: ¿por qué regularmente el que ronca es el último en dormirse? Sin respuesta. ¿Por qué lo más sabroso es regularmente lo que más engorda? Sin respuesta. Una más. ¿Por qué el día que no le pones la alarma a tu auto es cuando se lo roban? Sin respuesta. ¿Por qué lo que tiene que subirte la glucosa es el helado y no el brócoli? Sin respuesta. ¿Cuántas preguntas no tienen respuesta? Seguramente muchas. Pero ¿sabes? Creo que la pregunta que realmente no tiene respuesta es ¿por qué sufre el ser humano si el plan de Dios es que fuera feliz? De eso vamos a hablar en esta ocasión. Vamos a iniciar un nuevo trimestre y queremos decirte con mucha alegría que estamos concluyendo el 4º año de grabaciones, iniciando el 5º. Y vamos a hacerlo con el repaso de un libro maravilloso, el libro de Job. El libro de Job se dice que es el primero de los libros que escribió Moisés. Es un tratado de respuestas a las inquietudes humanas, sobre todo en el área del sufrimiento, del dolor, de la enfermedad y de la muerte. Ojalá que este trimestre, a través del estudio de este libro, podamos reafirmar nuestra confianza en Dios y saber que estamos en medio de una batalla cósmica, pero que el final de esta historia es la restauración total del ser humano. Así que vamos a hacer una breve pausa y estamos listos para iniciar el repaso de esta lección de Job, lección número 1. Quédate con nosotros el momento, iniciamos. Estamos muy felices de darte una cordial bienvenida a un repaso más de nuestra lección y estamos estrenando un nuevo folleto, un nuevo trimestre y un nuevo año. Como te dije hace un momento, estamos iniciando el 5º año de grabación. Te agradecemos que sigas este repaso y esperamos que sea de mucho beneficio para tu estudio personal y si eres maestro, pues te dé ideas para dar un mejor repaso de la lección. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 1, justamente, titulada El fin. Es una lección basada en el libro de Job y los 3 puntos que analizaremos en esta ocasión serán final feliz versus realidad. El segundo punto será lo mejor está por venir y el tercer punto el verdadero final feliz. Y nos sentimos también muy contentos porque para analizar este tema tenemos a 3 pastores, 3 siervos de Dios. El primero, el pastor Enoch Ramírez, quien es director de jóvenes y vida familiar de nuestra asociación, a quien le damos una cordial bienvenida. Pastor, bienvenido. Pastor, mucho gusto de estar aquí. Gracias por el privilegio y muy feliz de estar comenzando un nuevo trimestre y el 5º año por la gracia del Señor. Así es. Y aparte de lo que acabo de mencionar, también eres director de comunicación y tú fuiste uno de los creadores de este proyecto, ¿verdad? Y agradecemos a Dios que Dios te haya usado, pastor, para que este proyecto naciera en la mente tuya y del pastor Isidro en su tiempo y que ahora ya lleva casi, vamos para el 5º año de grabación. Comenzando el 5º año, bueno, todo es por la gracia del Señor y que la gloria sea para Él y qué privilegio tenemos tan grande de ser partícipes de este proyecto que sin lugar a dudas el Señor lo está guiando. Claro que sí. Así que al iniciar el 5º año, qué bueno que estás con nosotros, pastor. Gracias, pastor. Dios te bendiga. Igualmente. Tenemos también el gozo de darle la bienvenida al pastor Abraham Ramírez, ¿verdad? Pastor Abraham, una vez más aquí. Una vez más, pastor, iniciando el 5º año por la gracia de Dios. Sí, decíamos, pastor, hacíamos la cuenta que llevamos en grabación más o menos unos 210 programas. 208 más o menos. 208. Sí. Y de los 208 vale la pena mencionar que el pastor Abraham ha estado en 207, pastor. Sí, solamente falta una vez, pastor. Una sola vez. Por la gracia de Dios, aquí estamos y listos para seguir haciéndolo. Nos da mucha alegría, pastor. Que Dios esté más con nosotros y que sean muchos años más. Con la gracia de Dios. Quiere, sí, por la gracia de Dios. Y tenemos al pastor Javier López Ibarra, también es uno de nuestros pastores jóvenes, prácticamente recién llegados a nuestro campo. Y ahora les hemos invitado a que esté con nosotros y nos da mucha alegría darte la bienvenida, pastor Javier. Pastor, muchas gracias por la invitación, estoy muy gozoso de estar aquí. Y pues, qué bueno que estamos iniciando con este nuevo
año, ¿no? En el sentido de quinto año. Claro. Y es un privilegio el de acompañarlos. Claro que sí. Primera vez que estás aquí, ¿verdad? Así es. Qué bueno, pastor. Que no sea la primera ni la última. Gracias, pastor. Sí. Con la ayuda de Dios. Claro que sí. Pues vamos a entrar directamente al repaso de nuestra lección. Vamos con el primer punto, que es justamente final feliz versus realidad. No sin antes pedir la dirección de Dios, por supuesto, así que les invitamos que hagamos una palabra de oración. Cariñoso Padre, te pedimos que tú nos bendigas en el repaso de esta lección. Estamos profundamente agradecidos porque has guiado este proyecto, Señor. Gracias porque hemos concluido el 4º año de grabaciones y estamos iniciando el 5º. Si tú nos permites que sean más, Señor, que así sea. Pero ayúdanos a que en este repaso del libro de Job nuestras vidas puedan ser transformadas y podamos afianzar nuestra fe en que lo mejor contigo está por venir. Dirige nuestro repaso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a entrar entonces de lleno a este bosquejo, que el primer punto es final feliz versus realidad. Y vamos a comenzar con el pastor Enoch. Definitivamente creo que a todos nos gustan los finales felices de las películas, ¿no? Y regularmente así es, cuando estamos viendo una película, no importa que sea un lobo feroz, un rey malvado, gente mala, ¿verdad? La que aparezca allí, siempre esperamos el final feliz. Pero no sé, pastor, si esto es la realidad en la que vivimos, ¿no? En las películas nos gusta, hasta cuando termina mal la película decimos, oye, terminó mal, ¿verdad? Esperaba otro final. No me gustó. No me gustó, ¿no? Porque esperamos un final feliz. Pero, ¿qué podemos decir, pastor? ¿La realidad es así? ¿De nuestra vida? A mí me parece, pastor, que este es un tema fundamental en la comprensión del ser humano, de su existencia, su realidad. Un mal concepto de esto también puede desviar el camino y desviar nuestros intereses o propósitos, incluso los divinos, a través de nuestra vida, ¿no? Con tanta película que hay donde los finales son felices, me parece ser que las personas se están acostumbrando a, hay finales felices, o sea, realmente el final de nuestros días puede ser feliz. Sin embargo, hay un asunto, hay una máxima, donde hay muerte no puede haber felicidad. Estamos en un mundo que ha sido contaminado por el pecado. No puede haber finales felices, pastor. No puede haber finales felices. Hay cuentos, hay películas, donde, es más, anhelamos el final feliz. Pero parece ser que nos concentramos solamente a una realidad inmediata y no vemos más allá. La Biblia dice que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, y agrega que la paga del pecado es muerte. ¿Eso qué significa? Que en condiciones humanas, pastor, no hay finales felices. En este mundo no hay finales felices. Mientras una persona haya sido extraordinaria en vida, aun cuando una persona haya sido ejemplar, y en su sepultura, allí puede haber una declaración, este hombre en vida fue extraordinario. ¿Y de qué sirve? Si el final es muerte, ¿dónde está la felicidad? Así que realmente la felicidad, pastor, no está en esta vida, no está en este mundo. La realidad es que la felicidad no la podemos tener en este momento, plenamente. Correcto. Pastor Abraham, cuando vamos a la Biblia, encontramos que realmente lo que decía el pastor Enoch es cierto, no siempre hubo finales felices, aún de gente fiel. Sí, pastor. Cabe decir que estamos viendo la vida de Job, pero estamos viendo el final de la vida de Job, ¿no? Todos nosotros sabemos de su vida, tenemos la oportunidad de sumergirnos en su vida, de acompañarlo en la tragedia que padeció, ¿verdad? También lo acompañamos cuando sus amigos vinieron y trataron de consolarlo. Y al último vemos que el final pudiera ser feliz, si así pudiéramos decirlo. ¿Por qué? Porque al final tuvo el doble de posesiones que tuvo al principio.
además dice que después de la tragedia vivió 140 años todavía. Y yo creo que algo que le dolió mucho que sucedió fue la pérdida de sus hijos. Pero Dios le dio otra vez 7 hijos y 3 hijas. Y ahora se mencionan que eran muy guapas, muy bellas, y además se mencionan los nombres de las mujeres. Eso es algo muy importante en la literatura hebrea. Es decir, pareciera ser que el final de Job es muy bueno. Fue feliz. Fue feliz. Pero ya dijo algo muy especial el pastor Enoc. Donde hay muerte, ¿verdad? Siempre se va a llorar. Donde hay muerte, pues siempre se ha experimentado previo a la muerte situaciones difíciles. Entonces, ¿dónde está la felicidad? Hubo otros muchos, pastor, que fueron personas fieles, fueron honrados, fueron virtuosos, pero no siempre tuvieron finales felices. Por ejemplo, un Abel, ¿no? Se nos menciona de Abel, que llevó una vida fiel, pero vino su hermano y lo mató. Uh-huh. ¿Y dónde está la felicidad? Es decir, no todos los que se portan bien mueren bien, ¿no? Juan Bautista, ¿no? Yo creo que siempre nos hemos preguntado por qué ese fin de Juan Bautista. El profeta mayor que todos, dijo el Señor Jesús, ¿verdad? Y le cortan la cabeza. Viviendo el mismo tiempo, ¿verdad? Que el Señor Jesús. Jesús no pudo hacer nada por él. Hay muchas, en esta vida, pastor, llena de dolor, de enfermedades, de tribulaciones, siempre hay preguntas que van a quedar ahí que contestar. En la vida de Job hubo cuestionamientos. Hay preguntas ahora. Y Job tuvo todavía preguntas que hacerle al Señor. ¿Sí? Juan Bautista, ¿por qué no hizo nada Jesús? En esta vida, las tribulaciones, las enfermedades, las vicisitudes siempre crean cuestionamientos. ¿Sí? Así que no todos, ¿verdad?, han tenido finales felices, aunque su vida haya sido recta. Pastor Javier, quiere decir que en la vida de Job hay un aparente final feliz, pero incompleto. Así es, porque aparentemente vemos que le dan más en cuestión de amigos, familia, pero realmente no vemos que él sufrió las cicatrices que tuvo, el ver morir a sus primeros hijos, y después el ver morir a los otros hijos. No se menciona, pero es la muerte. Claro. Aunque dice la Biblia que estuvo lleno de años, que se puede traducir como lleno de vida, que estuvo feliz, pero al final, como decía el pastor Enoc, terminó en el sepulcro. Entonces fue un aparente final feliz. Es como un final feliz de película. Pero la realidad es de que hoy en día todo mundo puede pasar un aparente final, pero realmente ninguno es final feliz aquí en la tierra. Correcto. Quiere decir que justamente vamos a regresar con este punto. Lo mejor está por venir, ¿verdad? Así que vamos a hacer una pausa breve y en un momento regresamos a ver qué es realmente lo que el Señor tiene preparado para nosotros como un verdadero final feliz. Ya volvemos. Bien, estamos de vuelta y estamos analizando justamente la lección número 1 de este siguiente trimestre de Job, y la lección es el fin. Y estábamos hablando de que no hay finales felices. En este mundo no hay finales felices porque todo termina con la muerte. Incluso decíamos que la historia de Job, el patriarca Job, queda inconclusa o queda incompleta, porque aunque le fue restaurado todo, pues al final también termina con muerte, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos decir de esto? Pastor, yo creo que hemos de ver esta historia y todas las historias de todos los seres humanos que han habitado esta tierra bajo el contexto de la gran controversia. Sabemos que hay una lucha entre el bien y el mal. Nuestro Dios pone delante de nosotros la vida para que la sigamos, para que la busquemos y para que nos vaya bien, así dice la Biblia, ¿no? Pero también hay un enemigo que produce sufrimiento a los hijos de Dios. Si nosotros no viéramos esto,
si no supiéramos de la gran controversia, entonces no hubiera felicidad en esta tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque todos vamos a morir. Y entonces la muerte, ¿sí?, traería para todos sufrimiento, llanto, lágrimas, ¿sí?, tristeza. Entonces todos los finales serían tristes. Por ejemplo, si vemos cómo terminó Job, ¿no? Job, capítulo 42, dice el versículo 12, y el Señor bendijo el postrer estado de Job más que su principio. Es decir, terminó bien. Y si nosotros aquí vemos, pues termina bien. La lección nos habla que es una felicidad parcial. Y qué bueno, pastor, porque si Job termina así, y es una felicidad parcial, entonces quiere decir que hay algo mucho mejor después de esto. Uh-huh. Y nosotros sabemos, bajo lo que hemos hecho el contexto de la gran controversia, que la muerte no es el final de la historia. Hay algo mejor después. Para una persona que sufre, para una persona que se le murió un familiar, para una persona que está enferma, ¿para qué le sirve el libro de Job, Pastor Enoch? ¿Para qué le sirve? El libro de Job, ¿qué le trae? ¿Qué le enseña? Pastor, hay una gran verdad en lo que el pastor Abraham está señalando. Me parece que se ha puntualizado que el final de Job es un final feliz. Y podríamos estar de acuerdo con ello. Pero tenemos que hacer allí una mención. El final de Job es feliz, pero no es completamente feliz. Hay una gran diferencia en eso. Una persona que sufre hoy, una persona que está enferma, una persona que está en condiciones terminales, una persona que ha vivido con un sinnúmero de problemas, una persona que ha sido afectada emocionalmente, físicamente. La pregunta es, ¿cómo puede ayudarle este libro? La respuesta de forma categórica es, vayamos a lo que dice la Escritura, Job 42:10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Dios promete un final total al sufrimiento, a la muerte, al llanto, al dolor. Eso implica una restauración, pastor. Así que la experiencia de Job nos traslada a un momento final donde todo será felicidad bajo la intervención divina que nos enseña que vendrá una restauración física, moral, espiritual, que vendrá en todos los sentidos del ser humano a ser restaurado, y a partir de ese momento, entonces sí podremos vivir completamente felices. Hasta nuestros días y todo lo que pueda suceder en nuestro entorno, en nuestro contexto, es aparentemente o un simple final feliz. Pero las verdaderas cosas maravillosas, pastor, están por venir. El libro de Job nos proyecta entonces a realidades extraordinarias de transformación que el Señor hará en beneficio de su creación. Algo que a mí me llamó la atención es de que Job nunca supo por qué venían cosas malas. Y mucha gente así pasa hoy en día, tragedia tras tragedia. Se muere tal persona, la enfermedad, como mencionaban. Pero es importante recordar que estamos en un conflicto, como decía el pastor Abraham, un conflicto en el bien y el mal. Y al leer el libro de Job, yo puedo ver ese conflicto. Job no lo vio, pero yo sí puedo verlo. Y puedo ver que lo que pasó Job fue precisamente por esta lucha. Y al verlo, a mí me anima. ¿Por qué? Porque yo sé que al final, Dios es el que nos lleva a tener ese final feliz. El enemigo puede causarnos dolor, puede causarnos pérdidas, pero cuando uno está con Dios, Él es el único que puede traer esa paz. Y puede terminar como terminó Job, que dice que lleno de años. Aparentemente fue a la tumba feliz. Y como mencionaba el pastor Enoch, ahí apenas es un aparente, porque viene algo más. Y hay algo interesante, me gustaría leer un pasaje que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 5, dice así: así no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Él iluminará lo oculto de las tinieblas y manifestará los motivos de los corazones. Entonces cada uno tendrá de Dios la alabanza.
Tal vez hoy en día no sepamos por qué estamos pasando esto, pero la Biblia nos dice que al final va a haber algo mejor, y lo mejor nos lo va a dar Dios. Quiere decir que el libro de Job viene a ser una respuesta a las inquietudes humanas. Es una respuesta a quien sufre, es una respuesta a que es fiel y a pesar de eso tiene pérdidas. Ujú. Sí, pastor. Creo que la diferencia la hace la intervención divina. Amén. ¿Sí? Cuando una persona, un ser humano, tiene a Dios en su vida, eso cambia. Eso hace la diferencia total. Por ejemplo, Job, aunque no comprendía por qué le estaba pasando tantas cosas, él tenía su confianza y su fe en Dios. ¿Sí? Y eso lo hacía soportar todo lo que le viniera. Dice la palabra de Dios en Job, dice que él no pecó en nada en cuanto a su concepto, aunque equivocado, ¿verdad?, de Dios todavía, o incompleto, pudiéramos decir, un concepto incompleto de Dios, ¿sí? Pero nunca blasfemó el nombre de Dios, ni siquiera preguntó por qué, ¿verdad? Es decir, no entró en juicio con Dios, ¿cómo le diré? Criticando, diciéndole por qué me pasan estas cosas. No lo cuestionó. No lo cuestionó, simplemente no entendía las situaciones, ¿no? Perdón, pastor, sufre el dolor, pero no señala a Dios como el culpable, ¿no? Exacto, eso es algo bien importante. Correcto. Ahora, la diferencia la hace la presencia de Dios, porque su mujer, por ejemplo, dice, maldice a Dios y muérete, y sus compañeros le decían, hiciste algo malo. Claro. ¿Sí? Cuando el ser humano experimenta sufrimiento, hay muchos cuestionamientos y hay muchas opiniones, ¿sí? Pero cuando uno tiene confianza en Dios, puede sufrir aún eso, aunque no entienda las cosas. Ahora, el restablecimiento, pastor, fue económico, fue físico, pero sobre todo fue espiritual. Así es. Dice Job 42, versículo 5, dice, de oídas te había conocido, pero ahora mis ojos te ven. Quiere decir, pastor, que el enfoque no está en el sufrimiento, está en dónde está puesta tu fe. No está en el sufrimiento, porque entonces todos vamos a sufrir, de alguna manera. Pero yo creo que aquí el punto es dónde está puesta tu fe, dónde está puesta tu Y confianza. es que aquí está lo extraordinario, pastor. Los seres humanos podemos ser felices, incluso sufriendo. ¿Por qué? Porque la realidad es que la felicidad no la dan las posesiones o las experiencias que nosotros vamos a tener. No, la verdadera felicidad en la vida la da la presencia de Jesucristo en nuestro corazón como el máximo y supremo gobernador de nuestra vida. Y no es masoquismo, ¿no? No. O sea, sencillamente eso es lo más extraordinario. Por supuesto, cuando uno está sufriendo, el gozo y la felicidad pueden venir cuando nosotros estamos en esa comunión, cantamos, nuestro corazón se alegra, rejuvenece nuestra vida y vienen consecuencias buenas. Por eso mismo hay que puntualizar que la felicidad la hace estar en relación con Dios. Ahora, hay otro asunto bien importante que a mí me llama mucho la atención. Para poder disfrutar de la felicidad plenamente, necesitamos vivir y morir siendo felices. Si una persona muere y no fue feliz, es decir, no estuvo en comunión con Cristo, que se olvide de vivir plenamente feliz, porque la restauración no será parte de su vida. Así que la esperanza está en Cristo, pastor Javier. Así es algo interesante esto porque, como dice Habacuc, aunque las vacas no den leche, yo ahora sí voy a confiar en Dios. La felicidad, como decía el pastor, la da Dios. No es la ausencia de conflictos, es saber que hay alguien que me respalda, que hay alguien que está ahí. Y tal vez ahorita vea oscuro, pero la esperanza de ver algo mejor es lo que me va a motivar a mí a seguir adelante. Pero muchas veces en el mundo la gente no tiene esa esperanza. Y por esa razón cuando les pasan estas situaciones, se vuelven infelices. Cuando realmente en Dios uno puede ser verdaderamente feliz. Amén. A pesar de las circunstancias, pastor. Todos vamos a sufrir.
todo ser humano que viva en esta tierra va a tener problemas, va a tener vicisitudes, va a tener conflictos. La diferencia es cómo lo vas a enfrentar, todas esas cosas que te pueden suceder. El cristiano, el que cree en Dios, tiene ventaja, porque tiene donde apoyarse. Amén. Como Job. ¿Sí? Él conocía a Dios, aunque sea de oídas. Pero al final, cuando le pasó todo esto, dice que lo pudo ver y lo pudo comprender mejor. Y lo alabó. Yo creo que en toda circunstancia que nos pueda pasar, suceder, sea buena o sea mala, hay que alabar el nombre de Dios porque sabemos que Él está ahí con nosotros. Amén. Amén. Así que el verdadero final feliz viene a través de la presencia y la comunión con nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Vamos a hacer una pausa en un momento. Continuamos el repaso de esa lección número 1, el fin. Ya volvemos. Más pronto la negaba yo. Pecado me encontró y me dijo, ve y no peques más. Y desde entonces ya no soy lo que era tiempo atrás. Yo solo vine a agradecer la nueva vida que Él me dio. Y ahora va camino ya al Calvario a morir. Fue por mí, en la cruz murió y así me salvó. Fue por mí, en el Calvario su vida dio por mí. Fue por mí, en la cruz murió y así me salvó. Fue por mí, en el Calvario su vida dio por mí. Bien, hemos llegado a la tercera parte de nuestro bosquejo y vamos a analizar el verdadero final feliz. Me parece, colegas, que uno de los grandes problemas o una de las grandes inquietudes o una de las grandes dudas que tiene el ser humano es referente a la muerte. La muerte es el gran enemigo. Tal vez podemos lidiar con muchas cosas, pero lidiar con la muerte, eso es complicado, ¿verdad? Pastor Enoch, ¿cómo nos ayuda el libro de Job a entender, si pudiéramos decirlo así, a superar, a escudriñar el tema de la muerte? Sí, pastor. De hecho, necesitamos aproximarnos a este tema
estableciendo que nosotros no podemos modificar absolutamente nada de la muerte. Nada, nada, nada. Ni la tanatología, ni las ciencias que tienen que ver con preparar al ser humano para que pueda morir bien, para que pueda estar en... No, no, no. Y me parece que hay un elemento, un solo elemento que hace diferente la apreciación, la conceptualización y la experiencia misma de la muerte. Cuando no se puede comprender, cuando no se entiende. La muerte es un misterio, pastor. Solo en la eternidad el Señor pasará tiempo explicándonos justamente esto. Pero yo me quedo con un pensamiento extraordinario que Job expresa y que en el capítulo 19, versículos 25 al 27 señala: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Una experiencia extraordinaria, pastor. Oh, es sublime esta expresión que Job utiliza, y que nos dice, no importa, vivas o mueras, que sea para gloria de Dios. Amén. Eso es lo que hace la diferencia, pastor. Nosotros no tendríamos que estarnos preocupando en que, ay, vamos a morir, ay, qué lamentable. O cuándo voy a morir. Si morimos, que sea para Dios. Si vivimos, que sea para Dios. Entonces, vivamos o estemos muertos, ¿qué nos preocupamos? Si sabemos que el verdadero final feliz que Dios ha prometido, Él lo aplicará y nos dará el privilegio de disfrutarlo cada uno de nosotros. Hay un dicho famoso que dice que para todo hay solución menos para la muerte. Ahora entendemos que aún para la muerte hay solución. En el plan de Dios nada queda fuera de control, y Dios tiene el control aún de la muerte. Y Jesús ya venció la muerte. Él resucitó. El Señor Jesús dijo, yo tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Así que la muerte también no es problema para Dios, ¿no? Todos vamos a morir, pastor. Bueno, algunos, ¿no? Que vean venir a Cristo Jesús. Pero la muerte es algo cotidiano, pues, ¿no? No importa cómo muramos. Job murió rico, muy rico, más rico que al principio. Juan murió decapitado, con muchos interrogantes a lo mejor. Abel, una persona justa, murió también en manos de su hermano. Así que hay diferentes tipos maneras de morir. No importa cómo muramos, lo importante es en quién creemos. ¿Sí? Mientras que pasamos el sufrimiento y mientras que experimentamos la muerte, en quien creemos. Lo que acaba de leer el pastor nos dice, yo sé en quien he creído, dice Job 19, ¿verdad? Yo sé que mi Redentor vive. Y si yo tengo un Salvador, si yo tengo un Redentor que vive, yo sé que Él me va a dar vida también. Y ahora dice él, y después revestido de mi piel, es decir, mi piel se está cayendo, estoy sarnoso, ¿sí? En ese momento en que lo dijo, todavía no le había Dios restituido todo. Estoy sarnoso, mi piel se va a caer, no tengo nada, no importa. Yo sé en quién he creído, yo sé que mi Redentor vive, y así como Él vive, Él me va a restaurar y me va a dar vida otra vez. ¡Qué confianza! Esa es una experiencia, pastor. Esa es una experiencia que se desarrolla, es una experiencia que se vive, pero es una fe sencilla, pastor, no es una fe complicada. Detrás de cámaras decíamos, pastor, que Job experimentó esto y aún no sabía cómo iba a terminar las cosas, ¿verdad? Y nosotros tenemos ventaja porque hemos leído, sabemos la historia de Job, ¿verdad? Y entendemos muchas otras cosas que Job no lo hacía. Pero yo creo que nosotros tenemos conocimiento, decíamos, ¿verdad? Pero a lo mejor no tenemos lo que tenía Job, que era una relación plena con Dios. Creo que eso nos hace falta para ser felices a pesar de las circunstancias que podamos pasar. Una relación plena, diaria, con Cristo Jesús. A mí me da atención el hecho de que Job conocía lo básico, pero aún así dijo esas grandes palabras.
Y hoy en día nosotros conocemos más de Dios, pero tenemos problemas, se muere un familiar, vienen enfermedades, pérdida de trabajo. ¿Y qué pensamos nosotros? Sabiendo que la Biblia da muchas promesas. Nunca va a decir la Biblia que no vamos a tener problemas, nunca dice eso. Pero sí me dice, cuando haya problemas, ahí voy a estar yo. Y mencionamos que es fácil creer en Dios, ¿no? Todo el mundo dice creer en Dios, pero creerle a Dios es lo complicado. Porque cuando yo tengo esos problemas, yo sé a quién le he creído. Y sé que a pesar de que tal vez esté, como dicen, me esté lloviendo sobre mojado, sé que al final mi vida va a ser mejor con Dios, porque Él lo prometió. Y si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Pero necesitamos nosotros empezar a tener esa relación. Job tenía esa relación con Dios, por eso tenía esa confianza. Nosotros no tenemos esa relación con Dios, por eso cuando tenemos problemas, simplemente negamos a Dios, nos vamos a un lado, al otro. Pero nadie ha pasado por lo que pasó Job, realmente nadie ha pasado. Y si un día alguien pasara por eso, tal vez ni siquiera sería el mismo libro. La relación con Dios es lo que va a marcar la diferencia en el final. Y es lo que a mí me va a ayudar a superar las pruebas que tenga hoy en día. El saber que hay algo más allá y que vale la pena esperar. Vale la pena serle fiel a Dios a pesar de las cosas. Porque Dios viene pronto. Correcto. Significa, colegas, que, por ejemplo, si hay alguien que nos está mirando y de repente está atravesando por el enemigo de la muerte, ¿verdad? Y tal vez se siente desesperado, siente que todo se terminó. ¿Qué esperanza maravillosa nos trae esta lección? Pastor, a mí me parece que hay un asunto importantísimo. Jesús mismo dijo, yo soy la resurrección. Amén. O sea, esto habla de que incluso aunque estemos muertos, si creemos en el Señor, vamos a vivir. Amén. ¿De qué nos preocupamos? El apóstol Pablo ya señala en algún momento la oportunidad que tendremos de preguntar, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Te creías mucho porque nos habías vencido? ¿Te creías? Esto nos traslada a una idea concreta, pastora. A la muerte no hay que temerle. Hay que temerle a no estar en paz con Dios. A no estar en Cristo. A no estar en armonía con su voluntad. A eso hay que temerle. Y hay que ir a la acción, y hay que cambiar, y hay que modificar hábitos y todo lo que implique eso. A la muerte no tenemos por qué temerle. Prepararnos para ese momento especial, sí te puedes preparar, pero la única forma efectiva de hacerlo es decirle, Señor, ven y reina en mi vida. Amén. No hay más, no hay más. El que perdamos fuerzas, el que agotemos recursos, el que estemos pensando en construir ciudades, palacios, el que estemos pensando en viajar, puede llevarnos a olvidarnos de lo verdaderamente importante, que muy pronto el Señor Jesús vendrá y establecerá un reino cual nunca jamás ha existido, y ese reino será por la eternidad. Qué maravilla. Pastor, la resurrección de Jesús es lo que le da validez a esta promesa. Que los que murieron en Cristo Jesús van a resucitar. Es decir, no importa cómo mueras, como dijimos hace rato. Tu muerte no es el final de la historia. Dios tiene más allá de la muerte. ¿Sí? Dice Isaías 25:8. El Señor destruirá a la muerte para siempre, y enjugará toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra. El Señor lo ha dicho. Amén. ¿Qué va a hacer el Señor? Va a destruir a la muerte, y va a limpiar toda lágrima de sus hijos. ¿Lloraste? ¿Has llorado? ¿Has sufrido? ¿Has tenido enfermedad terminal? ¿Qué calamidad ha tocado tu vida que Dios no pueda quitar, limpiar? Todo el sufrimiento el Señor lo va a quitar. Y al final, ese enemigo tan malvado, ¿verdad?, que es la muerte, Dios lo va a destruir también. Esperemos en ese Dios que esperaba Job. Yo sé que mi Redentor vive. Jesús murió, pero resucitó.
y ahora vive por los siglos de los siglos. Bendito sea Dios que no creemos en un Dios muerto, creemos en un Dios vivo, que a pesar de lo que podamos pasar, Él nos puede dar vida. Ese es un verdadero final feliz. Eso es maravilloso. Pues hemos llegado al final, lamentablemente, de nuestro repaso. Queremos agradecerte tu presencia y vamos a despedirnos, como hemos acostumbrado, con palabras finales de todos nuestros panelistas, y gracias por haber estado con nosotros a todos. Y queremos despedirnos con un mensaje, con una palabra de ánimo a toda la gente que mira y sigue este repaso. Pastor Enoch. Pastor, gracias. Me parece que el final que presenta el libro de Job nos permite ver que todo el sufrimiento, la sumisión que él tuvo hacia Dios, valió la pena. Nosotros los que estamos aquí podemos ver nuestra vida desde el final. Ese final extraordinario, donde si vivimos, el Señor nos llame por nuestro nombre. Y si hemos descansado, el Señor nos levante, nos resucite, en ambos casos, para ir al reino de los cielos y vivir eternamente. Amén. ¿Esto qué significa? Que hoy, si hay algo importante en nuestra vida que debemos hacer, es anhelar ese final feliz al lado de Cristo Jesús. Amén. Que así sea, Pastor Enoch. Pastor Abraham. Pastor, la diferencia la hace la presencia de Dios en nuestras vidas. Si Dios está con nosotros, o es decir, si nosotros estamos con Dios, ¿verdad? Vamos a ser felices, no importa lo que pase en nuestras vidas. ¿Cómo lo fue Job? ¿Sí? Malo es el que no está cerca de Dios, no tiene una relación con Dios, no es feliz aquí, y cuando venga Jesús va a la nada. Si nosotros nos acercamos a Dios, vamos a ser felices aquí, pero Dios nos tiene preparado algo mucho mejor, una felicidad total en el reino de los cielos. Así que esperemos, anhelemos como lo hacía Job. Amén. Muchas gracias, Pastor Abraham. Pastor Javier. Pastor, simplemente yo puedo decir que Dios no pierde de vista lo que le pertenece. Cuando uno ve la historia de Job, uno ve que él sufrió, pero uno puede ver que Dios siempre estuvo al pendiente de él. Tal vez haya alguien que nos está escuchando que está pasando por dificultades, que tal vez piense que Dios no está ahí, pero que nunca olvide que Dios no pierde de vista lo que le pertenece. Amén. Y que al final Dios lo va a restaurar. Tal vez ahorita no entendamos, y tal vez moramos como aquellos, tal vez como Juan Bautista, que no entendió y no tuvo un final feliz aparente. Pero realmente cuando venga Jesús por segunda vez, cada quien va a tener un verdadero final feliz. Y no olvidar eso, que estamos en las mejores manos, en las manos de un Dios lleno de amor, y en Cristo somos más que vencedores. Muchas gracias, Pastor Javier. Hermanos, ¿creíste que no había un final feliz? Sí lo hay. Sí lo hay. El Señor lo promete. Cielos nuevos, tierra nueva. No habrá dolor, no habrá muerte, no habrá llanto ni separación. Viviremos con Él por la eternidad. Que esta esperanza anime nuestro corazón y nos mantengamos fieles. Pase lo que pase, ¿sí, Pastor Enoch? Vivamos o muramos, en Cristo Jesús estamos seguros. Que Dios te bendiga. Te esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Que el Señor les llene de ricas y abundantes bendiciones a todos. Hasta la próxima.